Gabriela, gracias por atendernos. Buen mediodía para usted. Muchas gracias por llamarme, ¿eh? Bueno, Gabriela, ¿podemos hablar de caracterizaciones de esta variante Mu? ¿Qué podemos decir de esta cepa? Bueno, justamente la preocupación en esta variante es la posibilidad de que escape, digamos, a la inmunización que ocasiona una infección anterior o la vacunación, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, bueno, como ya les dijimos hace mucho tiempo, ¿no? Este es un virus muy mutable que va generando variantes que, bueno, por ejemplo en Argentina hay variantes locales, pero que no son de interés porque justamente no tienen ninguna de estas características, como sería ser más contagiosa o ser más virulenta o escapar a la inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, en la medida que nosotros seguimos posibilitando la circulación del virus a nivel comunitario y la circulación de la gente hacia países, por ejemplo, donde están teniendo estas nuevas variantes, desgraciadamente yo uso la imagen del perro que se muerde la cola, ¿no? Porque Claro. esto es lo que nos espera si no logramos realmente hacer un cierre, te diría global, ¿no es cierto? No Esta, ya esta, pensando solo en Argentina. esa caracterización de la que usted está dando cuenta, ¿ya es algo que está muy estudiado y está confirmado o está todavía en investigación? Bueno, hay indicios, ¿no es cierto? Vos pensás que todo esto va sucediendo prácticamente online, ¿no es cierto? Entonces, poder realmente decir, afirmar que escapa la inmunidad, bueno, tal vez sea apresurado, pero fíjate el caso que estamos hablando de una persona que ya tenía 2 dosis y sin embargo se infectó, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto cuadros de reinfección, ¿eh? Por ahí no fueron mayoritarios, pero sí registramos reinfecciones antes de la vacunación y en algunos de estos casos la segunda enfermedad, digamos, fue más grave, ¿no es cierto? Como en otros casos hubo una reinfección y la segunda enfermedad fue más leve, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya es también un poco terreno de, por un lado, de la respuesta inmunológica y después del tipo de variante del que estemos hablando, ¿no es cierto? Muchas veces la gente cuando escucha este tipo de notas quiere saber si los síntomas van a ser importantes en caso de contagiarse con una cepa de estas características y si incluso puede llegar a la muerte. Bueno, no necesariamente, por ejemplo, los síntomas van a ser más graves y desgraciadamente ninguna, o sea, se ha hablado de que la variante Delta es más benigna, pero en realidad lo que pasa también es que la variante Delta circuló entre personas de menor edad que característicamente tienen menor evolución grave, ¿no es cierto? Por un lado, por cuestiones propias y por también no tener los famosos factores de riesgo que habíamos detectado como predisposición en la primera ola, ¿no es cierto?, en Argentina, donde fue en personas, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Entonces, en este sentido, los síntomas son iguales, por ahí también en la variante Delta, una característica importante, bueno, sí es su contagiosidad, que hace que, por ejemplo, si nosotros con la variante original teníamos que estar hablando, por ejemplo, o próximos a una persona infectada más de 15 minutos, ¿no es cierto? Como para reunir una cantidad de virus que en el inóculo sea importante como para conseguir un contagio, en esta variante con una exposición de 3 minutos ya estarías infectándote, ¿no es cierto? Porque es ¿Esa, muchísimo esa en más. la Delta o en la Mu? Esa es la Delta, esa es la ¿Y en Delta. la Mu se sabe? No, en este momento no se sabe eso todavía. Todavía no se sabe. Bien, yo sé que usted es una profesional estrictamente de la salud y por eso la estamos consultando. Tal vez no pueda decirme o hablar sobre lo que le voy a preguntar, pero me gustaría su visión profesional porque ahora se está haciendo toda una apertura de actividades, la gente vuelve a vivir casi en una normalidad y ya se empieza a ver gente sin barbijos. Esto no ha terminado ni lejos está de terminar. La verdad que no.
porque vos fijate lo que estamos hablando, en la medida que nosotros en este momento la gente está circulando, como vos decís, y a su vez tenemos viajeros que van hacia lugares donde están circulando nuevas variantes, desgraciadamente seguís eternizando la cuestión, ¿no? O sea, por ahí en este momento es real que nosotros estamos viendo una baja de casos, pero vos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires sucedió ya un brote, ¿no? Con más de 60 casos en una escuela. Bueno, ¿quién nos dice que en otros lugares, en otros ámbitos, no esté empezando también ya nuevamente a circular el virus, ¿no? Entonces, este fenómeno nosotros lo vimos entre el primer pico y el segundo pico, ¿no? O sea, a raíz de haber cerrado todo, ¿se acuerdan que eso fue en julio del año pasado y en julio de este año nuevamente? Eso posibilitó esta baja de casos que estamos teniendo, ¿no? Y sobre todo, por suerte, de lo que es la ocupación de camas, los casos graves, las personas que se mueren. Pero desgraciadamente sabemos que el hecho de que la gente circule cuando todavía ha habido lo que llamamos circulación comunitaria del virus, es un fenómeno que a la larga desgraciadamente va a volver. Porque también vos fíjate que nosotros hay un dato que es muy importante, ¿no? Como es la cuestión de la vacunación, ¿no es cierto? El estar alcanzando prácticamente la famosa inmunidad de rebaño, que es cuando tengamos inmunizado a más del 75% de las poblaciones, pero el 25% restantes también son millones de personas. Claro, sí, sí. Entonces, lo que hemos visto que estas variantes, como ya lo sabíamos, aquellos que no se vacunan tienen más posibilidades de evolucionar gravemente. Entonces, vos fíjate que en este momento algo que se está poniendo en circulación es a los chicos, ¿no? A los jóvenes, a los estudiantes, y eso también ha dado en otros lugares del mundo aumento de los casos y de los casos graves en esta población. Entonces, digo yo, cuando vos me preguntás, por ahí sería el momento de pensar en realmente empezar a vacunar a los jóvenes, a los chicos, a los estudiantes, a los que vamos a hacer ir a las escuelas, para, por un lado, protegerlos a ellos de posibles evoluciones malas, proteger a sus familiares y a la gente que se relaciona, ¿no? Justamente porque son un nexo epidemiológico muy grande, y obviamente el vacunar a esos chicos y, por ejemplo, tratar de contener la llegada de estas nuevas variantes nos permitiría una inmunidad a largo plazo, ¿no es cierto?, en la población. Gabriela, la última pregunta de mi parte. La persona que ya tiene las 2 dosis de vacunas, ¿cuánto tienen que volver a esperar o cuándo se van a tener que vacunar nuevamente? ¿Pasado un año? ¿Pasado meses? Bueno, nosotros con las 2 dosis tenemos una cobertura de más de un año. Ajá. Y si quisiéramos darnos una cobertura que ya dure más de 5 a 10 años, tendríamos que darnos una dosis más o menos al año de la segunda dosis, ¿no es cierto? Yo creo que esto un poco queda a referéndum de qué pase con todas estas variantes, ¿no? Porque si vos ahora, por ejemplo, Dios no permita, ¿no? Pero si estas variantes empiezan a circular y ya la vacuna no es tan efectiva, obviamente que te tendrías que plantear rediseñar, por ejemplo, esa otra dosis para que realmente tengamos nuevamente una buena cobertura para lo que tengamos circulando en ese momento, ¿no? Perfecto. Suponemos que las autoridades de salud ya están, obviamente, pensando y planificando ese tipo de escenario. Claro. Seguro. Gabriela Piovano, infectóloga, muchísimas gracias por esta comunicación con Telediario. Excelente, y nos ha quedado muy claro todos los conceptos. Bueno, muchas gracias. Recordemos que todos estos virus se transmiten de la misma manera, que no es que llegan más lejos, o sea que con la ventilación, con la distancia, con el barbijo, etcétera, también podemos evitar que empiecen a circular. Así que a ponernos las pilas con eso, que cada día falta menos. Gracias, Gabriela. Hasta luego.